buenos días, somos Matuel y Sebastián. El día de hoy les estaremos explicando lo que es cómo crear un sistema automático de una farmacia, en este caso Soge, que nosotros inventamos este método con el fin de lograr nuestros objetivos, cumpliendo los requerimientos previos de la maestra. A continuación, les estaré explicando cómo funciona de manera gráfica y luego que terminemos, Sebastián estará dando un pequeño resumen sobre los diferentes códigos que utilizamos al momento de realizarlo. Bueno, lo ejecutamos, esperemos que cargue. Se está ejecutando en este momento. Bien. Bien, como pueden ver, aquí está el apartado del login, que utilizamos un método sencillo básicamente para que sea fácil su comprensión. Lo que realizamos fue la farmacia, o sea, el logo de la farmacia. Aquí ha usado el título, por así decirlo, y aquí los diferentes métodos que utilizamos para entrar, como por ejemplo, tenemos que poner el nombre de usuario y luego la contraseña. Aquí tenemos dos botones, que es para avanzar o para deshacer. Si escribimos mal, por ejemplo, podemos deshacer lo que es esto de que empezamos. Bien. Luego que iniciamos, tenemos un menú que nos lleva a los diferentes lugares donde necesitamos acceder. Básicamente aquí tenemos el almacén, el registro, la facturación, la consulta y salir, que son los principales métodos que vamos a estar moviéndonos, por así decirlo. Bien. Luego, primero vamos al registro, que aquí es donde vamos a agregar los datos, como por ejemplo el nombre, la inscripción, la cantidad, el proveedor y la fecha y el precio. Para agregarlo sería sencillo, ponemos un tipo de medicina, por ejemplo, un ejemplo podría ser simplemente amoxicilina. Luego ponemos la descripción, que vendría un ejemplo en tableta de 500 miligramos. Luego la cantidad, en este caso serían 2, por ejemplo, que recibimos. Y el proveedor, por ejemplo, sería fármacos net, por ejemplo. Un ejemplo falso, obviamente. Luego ponemos la fecha en la que lo recibimos, por ejemplo el 20 del 2 del 22. Esa fecha, ¿se puede poner así? Guión, o sea, primero día, luego mes, luego año. Bueno, el 20. No, día, mes, año, perdón. Día, ok. Sería así. 22, día, mes, no, mes, día, Mes, día, año, mes, día, año. simplemente así. Bien, luego ponemos el precio, que en este caso sería un ejemplo 200. Le damos a guardar y los datos nos sale una pantalla que se dice que los datos están ingresados correctamente. Luego podemos limpiar para agregar nuevos campos y podemos realizar la consulta, entre otras cosas. Luego, aquí le damos al botón de atrás, lo podemos visualizar en el almacén, realizar la consulta y la facturación luego. Por ejemplo, aquí en el almacén lo que tenemos es todos los datos que hemos agregado, están aquí. Por ejemplo, la amoxicilina que vamos a agregar. En el almacén luego podemos ir a la consulta, podemos buscar el nombre del medicamento, ya sea escribiéndolo o simplemente visualizando en el almacén. Vamos aquí, lo copiamos y ya sería más fácil de visualizar aquí en la consulta sin tener que buscar un nombre. Aquí tenemos los botones, el de buscar y el de limpiar. Bien, ya para finalizar tenemos el apartado de facturación, que aquí lo que vamos básicamente a poner el nombre del medicamento, funciona también con buscar,
buscamos y automáticamente nos pone el precio, la cantidad y todo lo necesario. Aquí el precio tenemos que cambiarlo. Bien. Luego ponemos la cantidad que vamos a vender, en este ejemplo 2. El usuario que va a vender sería Maxwell y luego el cliente sería Ryder. Decoraciones, porque ya está, por ejemplo. El efectivo serían 500 pesos y le damos a cargar. Aquí pasa los datos al data grid o a la base de datos y nos dice que la factura se ha realizado correctamente. Luego va a cargar un apartado del reporte de la factura que ya realizamos. Como por ejemplo, aquí ya está creado el reporte. Lo que vamos a hacer es a visualizarlo de una manera en la que lo podamos entregar con el diseño de la impresión. Y aquí estaría el reporte de lo que es la factura. Bien, ya para finalizar le damos el botón de salir, que esto lo que nos indica es básicamente cerrar sesión y le damos a deshacer. A continuación, ya que le explicamos cómo funciona, Sebastián estará aplicando algunos de los códigos. Pues sencillamente, ya una vez dejado de ejecutar el proyecto, procedo a explicar el cómo hicimos pues el proyecto de manera gráfica y código. Pues lo primero que hicimos fue establecer el diseño del login, en que nos basamos un diseño sencillo y fácil de entender, en el cual tenemos el logo de la empresa y tenemos dos text box y dos botones. El primer botón es el de iniciar sesión, que es el que nos llevará a el otro apartado, a la siguiente parte del sistema. El deshacer lo que hace es borrar la información que ya tengamos escrita en los text box. Para ver el código más a detalle, aquí podemos observar lo siguiente. Establecimos que con el comando if, que si el nombre es Maxwell y la contraseña es 1212, automáticamente nos va a dar acceso al segundo formulario, que vendría siendo el menú principal. En caso de que la información no sea ni Maxwell ni 1212, no te va a permitir entrar en el siguiente formulario. Si pones información incorrecta, aquí tenemos un mensaje bot, el cual te dirá que los datos son incorrectos. Para el botón deshacer, es sencillo el código, solo tenemos que establecer que los textbox, establecemos el nombre .text es igual a, entre comillas, vacío. El código vacío para especificar que queremos que se pongan vacíos. Luego pasamos al form 2, que vendría siendo pues el menú principal. Aquí utilizamos paneles para establecer el espacio de cada imagen, de cada icono que nos dirigirá a diferentes partes del proyecto. Es un código sencillo, ya que solamente hay que establecer que al dar clic en cada imagen o panel, establecemos con el comando mi.hide, que lo que hace es esconder el formulario en el que estábamos, y establecemos el formulario que queramos enseñar, .show, que es el comando que utilizamos para mostrar el formulario al que queremos seguir. Luego entramos al form 3, que el form 3 es el registro. Este tiene que ir anclado a una base de datos con el sistema de preferencia. En nuestro caso lo hicimos con SQL Server. Esto fue de manera relativamente sencilla. Tenemos los textbox, los cuales tienen que coincidir en formato de datos y en nombre para mayor comprensión con la base de datos de SQL. O sea, en la base de datos de SQL debe de haber un campo con cada nombre de unas de estas características. En el código podemos ver el cómo hicimos la conexión, que es estableciendo este comando de aquí y este comando de aquí para que esté funcionando el código. Luego establecemos la conexión con el servidor, la base de datos, y establecemos que la seguridad sea integrada. Luego formamos el mi.show, que esto es para volver al formulario 2, que es donde estaba el menú, y más para abajo podemos ver lo siguiente. Aquí tenemos el botón deshacer, que nos va a hacer es borrar todos los datos que tengamos, y aquí establecemos la conexión. El conexión open lo que nos va a permitir es abrir la conexión con SQL y nos va a permitir administrar la base de datos de SQL desde Visual Studio
y en este caso desde nuestro sistema. En este caso le estoy estableciendo que quiero que haga el comando insert into registros, que vendría siendo la tabla, y que ponga los siguientes campos, que son estos, que coincidan con estos testbots. O sea que el testbot 1 va a ser el campo de y de medicamentos, el testbot 2 el de nombre de medicamentos, y así sucesivamente. Hay que tener en cuenta lo que vendrían siendo la comilla simple y el símbolo, ya que el símbolo siempre va, pero la comilla simple solo va si el campo es de tipo texto. Si es de numérico, no lleva la comilla simple. Y este es el código que utilizamos para el registro. Lo que hacemos es escribir información en los testbots, y cuando le demos a ingresar, automáticamente ejecutará el comando insert into y lo mandará a SQL. Cuando en el formulario número 6 está la facturación. No, disculpe. En el formulario número 7, aquí vemos el almacén. El código fue de manera bien sencilla, la verdad. Solamente habría que hacer una conexión con la tabla de SQL y hacer el comando select, que lo que va a hacer es mostrarnos todos los datos que hay en la tabla que establezcamos en el data grid que haya. En el form número 9 tenemos la visualización de reportes, en el cual lo que tenemos que hacer es ingresar un report viewer para establecer lo que vendría siendo el reporte, su formato ya se vendría editando en el otro apartado que es el DLC Viewer. Aquí tenemos la consulta, que la consulta lo que vendría siendo es casi más de lo mismo, que es estableciendo la conexión con la misma base de datos, con la tabla de registros, y estableciendo que el comando sea el select asterisco, que lo que hará es mostrarlo en los testbots. Aquí podemos ver que establecemos en qué testbots queremos que aparezcan cada campo de la base de datos. En el testbot 3 yo quiero que aparezcan los datos del campo descripción de medicamentos. Esto también va de la mano con lo que vendría siendo que esto. El testbot 2 lo que hará es que al poner un nombre de un medicamento que coincida con la base de datos, automáticamente nos tirará los datos del mismo ID, pero de diferentes campos. O sea, me explico. Si ponemos el nombre de amoxicilina, en el testbot 2 automáticamente nos mostrará la descripción, el proveedor, la fecha y el precio de la amoxicilina, como establecimos pues en el código. Pues la facturación vendría siendo más de lo mismo. La facturación no es más que un data grid en el cual usaremos para pasar la información a la tabla de la factura, y aquí usaremos parte de lo que vendría siendo la consulta, que es el buscar. O sea, al poner un nombre y le doy a buscar, me va a tirar el precio que coincida con el medicamento. La cantidad se pone de manera manual, ya que el cliente es el que decide qué cantidad quiere comprar. El usuario se introduce de manera manual, ya que depende del vendedor, se va a ingresar. Y el nombre del cliente también se utiliza en el sistema de ventas de una farmacia. Se establece el efectivo y se le da a facturar. Entonces, en el código podemos visualizar que lo que hicimos fue una combinación de varios métodos anteriores. Lo que hicimos fue el ingresar datos a una tabla como en el registro, solo que en este caso sería a otra tabla, que sería la tabla de facturación, que la tabla de facturación es la que nos va a servir más adelante para hacer el reporte y hacer las facturas a los clientes. Estos parámetros de aquí son para eso mismo, para que del data grid, cada columna del data grid coincida con una columna y tabla y campos de la tabla factura, y que lo pueda mandar a la otra tabla de SQL, y dos mensajes bots para saber si está funcionando o no funcionando el sistema, que es factura realizada o error al facturar. Y más hacia abajo tenemos lo que es el select,
que esto es para que cuando pasemos los datos al data grid, estos lo vean. Esto es el del botón deshacer, más de lo mismo, ya que es algo muy sencillo, y cada formulario tiene este código que es para volver al menú principal y salir de lo que vendría siendo el formulario actual. O sea, para volver al menú principal si quieres utilizar alguna otra función del sistema. El report del LSR Viewer, aquí podemos ver que es el diseño del reporte. Esto fue de manera muy sencilla con el cuadro de herramientas, añadimos lo que vendría siendo tablas y le añadimos las columnas. Esto con la conexión previamente hecha con SQL. Cada dato de eso está anclado cada campo de eso está anclado a lo que vendría siendo la tabla de facturación. Y sin más que decir, esto sería todo por el proyecto de nuestro sistema de ventas, en este caso a una farmacia llamada Soge Pharmacy. Muchas gracias por ver. Mi nombre es Sebastián Peguero, el número 20, y él es Mazo Sael, el número 29. Gracias.